Hoy toca el Salmo 24 y solo por recordar, el Salmo 1 tiene un tema en especial, ¿verdad? Describe a la persona que es bendecida porque su deleite, su delicia está en la ley de Dios, ¿verdad? No ha elegido un camino lejos de Dios, sino ha elegido meditar en su ley y deleitarse en su ley, y por eso es un hombre bendecido y es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Pero el Salmo 2 es un salmo que describe la esperanza de un descendiente de David por el cual Dios va a establecer su reino universal, ¿verdad? Y también habla al final del Salmo 2 de la bendición de quienes se refugian en ese rey, el Mesías, ¿verdad? Que hoy entendemos es Jesús, ¿verdad? Jesús es el rey del Salmo 2. Entonces, qué interesante, la bendición de aquel que permanece en la palabra de Dios y la bendición de aquellos que se refugian en Jesús, ¿verdad? El rey. Podríamos decir incluso que esa esperanza que tenía el pueblo de Israel en Dios y en el Mesías, pues el día de hoy nosotros hemos visto esa promesa cumplirse en Jesús. Somos aquellos que vivimos entre la muerte y resurrección de Jesús y su promesa de que Él volverá. Y mientras Él vuelve, tenemos este precioso libro de Salmos que nos enseñan a orar, que nos enseñan sobre el carácter de Dios, que nos enseñan sobre quiénes somos nosotros, ¿verdad? Y esos son los salmos. Son poemas, himnos, oraciones que nos recuerdan quién es Dios y que nos recuerdan quiénes somos nosotros. Pero interesante porque en los salmos, tenemos las palabras del hombre a Dios que después se convierten en las palabras de Dios al hombre, ¿verdad? Nos dan un lenguaje de oración y por lo tanto nos permiten recordar mientras el Señor vuelve la esperanza, la promesa de nuestro Rey Jesús. Y esos son los salmos. Hoy el Salmo 24 tiene ese propósito: preparar nuestro corazón mientras el Señor vuelve. ¿Cómo deberíamos vivir para el Señor? ¿Cómo esperamos en el Señor? Ahora, el Salmo 24 y el Salmo 15 tienen un tema en especial similar. Es un llamado a ser fieles al Señor. Podríamos decir, a la luz de esta introducción, es un llamado a ser fieles al Señor a la luz de que Él prometió volver pronto. Así que, ¿cómo prepararnos mientras el Señor vuelve? Este salmo nos invita a la fidelidad. Y podríamos dividirlo en 3 partes. El verso 1 y 2 es una descripción del Señor como quien es dueño del mundo porque es el creador y ejerce su autoridad en el mundo. Luego el verso 3 al 7 es un llamado a prepararnos para presentarnos delante de Dios en adoración. Y luego el verso 8 al 10 es una invitación de que el Señor viene a su pueblo cuando su pueblo se prepara para adorarle. Él viene a nosotros. Y ese es el Salmo 24. Entonces, ¿te parece si nos preparamos en oración y le pedimos al Señor que nos hable? Señor, gracias por ser tan bueno y abre nuestro corazón, prepara nuestro corazón para adorarte, Señor. Permítenos simplemente meditar en este salmo, en esta oración, Señor, que nos enseña, Señor, que tú eres el creador y el dueño del universo, Señor, y que tú quieres que nos preparemos para adorarte, Señor. Ayúdanos hoy a considerarnos a nosotros mismos mientras te consideramos a ti, Señor. Te lo rogamos en tu nombre. Amén. Salmo 24. Dice el verso 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Okay? Dos versos que expresan esta idea. Dios es quien ha creado el mundo y quien le ha dado su sentido, propósito, significado. Dios estableció el mundo y eso significa que Él es soberano sobre el mundo. Así que esto es importante porque este texto no solo está
tratando de enfatizar el hecho de que Dios es el creador del mundo, sino de que Dios ejerce su autoridad sobre el mundo. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque vamos a ver que la Biblia no presenta a un creador distante de su creación. No solo es el autor de la creación, sino que sustenta, guía, dirige la creación. Y ese es el énfasis. Ahora, aquí hay un paralelo entre la palabra tierra y mundo. ¿Notaste eso? De Jehová es la tierra y su plenitud, y luego el mundo y los que en él habitan. Porque recuerda, el libro de los Salmos es un libro poético. Y muchos los recursos que usaban los autores hebreos, el recurso que usaban se le conoce como paralelismo. Hay paralelismos que expresan un verso alternado con otro, que lo que hacen es ampliar el verso anterior, ¿no? Algunas veces lo que hace el siguiente verso es ser un sinónimo del verso anterior. A veces es una contradicción, ¿no? Una antítesis, ¿okay? Y esa es la manera en la que los hebreos expresaban sus pensamientos a través de la poesía, de los paralelismos. Ahora, en este vemos que el siguiente verso, digamos que amplía la idea anterior, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud. Luego nos explica el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Así que este paralelismo entre tierra y mundo aparece en otros pasajes de la Biblia. Y es interesante ver los otros contextos en los que aparece la palabra tierra y mundo juntos. Por ejemplo, hay ocasiones en donde tierra y mundo enfatizan el hecho de que Dios ha establecido un cosmos firme, un cosmos que se sustenta. Por ejemplo, en 1 Samuel 2:8, en la NTV se lee así. Mira, voy a leértelo de esta manera. Pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden al mundo. Así que lo que aquí se enfatiza es que el mundo tiene un orden que se ha establecido de una manera. También en 1 de Crónicas 16:30 dice así: adoren al Señor en todo su santo esplendor, que toda la tierra tiemble delante de Él. Y mira esto: el mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Así que el carácter estable, ordenado, firme del mundo es lo que aquí se enfatiza. ¿Por qué eso sería importante? Bueno, para aquellos que estaban recibiendo esta revelación, esto era importante porque significa que este mundo que Dios hizo no es un mundo ininteligible, sino ordenado, con propósito, con dirección. Eso es el mundo que Dios hizo. Otro paralelo que existe entre mundo y tierra enfatiza la autoridad de Dios sobre el mundo, como en el Salmo que leímos. Que Dios, ya que es Dios quien le dio orden y propósito, Él tiene autoridad sobre el mundo. Él puede dirigir y gobernar el mundo. Por ejemplo, vamos a este Salmo, el Salmo 33, verso número 6. Mira, cómo expresa algo similar a Génesis capítulo 1, pero de una forma poética. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Ves cómo el siguiente verso añade al anterior? ¿No? Es otro ejemplo de paralelismo. Dice: Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó, dice, y existió. Entonces, ¿qué es lo que está enfatizando aquí el texto a través de este paralelismo entre tierra y mar? Que Dios tiene autoridad sobre el mundo, que Dios puede ejercer su control, su gobierno sobre el mundo. ¿Okay? Dios es quien tiene autoridad porque le ha dado propósito al mundo. ¿Okay? Ahora también, esto es importante, en el mundo antiguo
la idea de que alguien puede darle dirección a algo, que alguien puede darle propósito, sentido a algo, era hablar de la autoridad de esa persona sobre ese objeto. Así que describir a Dios como alguien que le dio propósito al mundo, habla de su autoridad. Por eso en Génesis 1 es tan importante, recuerda, Dios nos habla a través de su palabra, pero también Dios habló en un contexto específico. Y el hecho de que Génesis describa a un Dios dándole forma al universo, está hablando no solo de su poder creativo, sino de la autoridad que Él tiene sobre la creación. Que Él ejerce su autoridad, su poder, su soberanía sobre el mundo. ¿Okay? Así que lo que se está enfatizando no es solamente el poder creativo de Dios, sino el rol de Dios en el mundo. ¿Me explico? Que Dios puede gobernar al mundo y puede incluso llamar a cuentas a sus habitantes. Por eso el siguiente paralelo entre tierra y mar, entre tierra y mundo, tiene que ver con el hecho de que Dios llama a cuentas a los habitantes de la tierra. Por ejemplo, déjame leerte este otro salmo. Dice: digan a todas las naciones, el Señor reina. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Él juzgará a todos los pueblos con imparcialidad. ¿Notaste? Después de decir que el mundo permanece firme, luego dice el salmista: Él juzgará a todos los pueblos con imparcialidad. Que los cielos se alegren y la tierra se goce. Que el mar y todos los que contienen exclamen sus alabanzas. Que los campos y sus cultivos estallen de alegría. Que los árboles del bosque canten de alegría y delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a las naciones con verdad. Como Él es el creador y Él puede ejercer su autoridad en el mundo, también Él es un juez imparcial que puede llamar a sus habitantes a cuentas. Él es el creador. Así que la grandeza de Dios. Incluso hay otro texto en donde vemos que este paralelo entre mundo y tierra tiene que ver con cuando Dios se aparece. Hasta la creación es reverente a Dios. En Nahum 1:5 dice así: ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen y las colinas se derriten y la tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. Ahora, el contexto de Nahum tiene que ver con un juicio que Dios haría sobre una nación en particular, la nación de Nínive, por su pecado. Así que todos estos versos subrayan algo en especial: la autoridad de Dios y el orden que exhibe el cosmos. Ahora, ¿por qué sería tan importante para el salmista presentar a este Dios así? Porque en los siguientes versos hay una invitación para aquellos que se acercan a la presencia de Dios. Es como una invitación así: considérate, porque entrarás a la presencia de aquel que le ha dado orden al cosmos y que ejerce su autoridad sobre el mundo y que puede llamar a cuentas a sus habitantes. Considérate a ti mismo. Vas a presentarte delante de este Dios. Es que importante recordar que adoramos a un Dios así: justo, bueno, lleno de poder y autoridad sobre el mundo. Ahora, ¿qué es esto de que Dios ejerce autoridad sobre el mundo? Esto es importante para nosotros como cristianos. Significa que Dios no solo es el creador del mundo, sino que Dios se preocupa por su creación. Que nada en este mundo está más allá del interés de Dios. Que Dios tiene cuidado de su creación y de las personas. Que toda la creación le debe su existencia a Dios, su sustento a Dios. Esa es la idea del texto. Así que el texto bíblico nos presenta a un Dios, pero que no es ajeno a la creación. Al contrario, ejerce su autoridad, gobierna el mundo, se preocupa por el mundo. Y eso es muy importante en nuestra perspectiva cristiana sobre Dios y sobre el mundo, incluso sobre nosotros mismos.
Ahora, esta idea de la preocupación de Dios y la autoridad de Dios se expresa en el verso 2 de una manera muy especial, que quizás porque no es nuestra cultura, nosotros no lo percibimos. Pero esto era muy importante dentro de la cultura en la que la revelación bíblica se dio. Mira el verso 2, dice: Él fundó el mundo, dice, sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Qué significa esto de fundar el mundo sobre los mares? ¿Qué significa esto? ¿Recuerdas en Génesis 1 donde se nos dice que Dios separó las aguas de las aguas? ¿Recuerdas esa imagen en Génesis? Porque eso habla de la gran autoridad y poder de Dios. Ok. Pues la Biblia habla a todas las culturas, pero también habla a la cultura en la que la Biblia se dio. Ok. Ahora, los vecinos de Israel, Babilonia, Egipto, Asiria, los vecinos de Israel, lo que llamaríamos la cosmovisión antigua, presentaba un mundo caótico. Especialmente se describían al mar, a las aguas, como las aguas del caos, el furioso mar. Las tinieblas y sus fuerzas se ejercían sobre el mar. Así que los dioses que eran los más fuertes eran quienes podían mantener a raya el mar y su caos. Y de hecho, dentro de esa cosmología y cosmogonía antigua, el mar era espiritual, era parte de esas fuerzas caóticas. Ahora, en el relato bíblico lo que hace es, de cierta manera, presentar la visión del mundo, la perspectiva del mundo que nos da el Señor, pero también, por otro lado, confronta otras visiones del mundo. En especial, en el relato de la creación, el mar no es ninguna fuerza espiritual caótica. El mundo no es el resultado de ninguna batalla entre dioses. Y por lo tanto, el mar no es ninguna fuerza opuesta a Dios. ¿Qué es el mundo? Es la libre creación de un Dios bueno que le ha dado función y propósito a cada cosa en el mundo. Pero el hecho de que se presente a Dios como quien puede controlar el mar, lo que está tratando de decir el texto bíblico es: no hay un Dios como este que ejerza su autoridad sobre cada detalle en el mundo. Nada se le opone a Dios. Y Dios es el único creador del universo. Él es el que sustenta el mundo. Ahora, quizás nosotros no tenemos esa visión caótica como tenían los antiguos, pero ¿será que el relato de Génesis y estos textos a lo largo de la Biblia nos presentan una visión que también confronta a la visión del mundo que tiene nuestra cultura? Claro, porque así como la creación no es una batalla entre dioses, tampoco el mundo es un sistema autónomo, un sistema autosustentable, independiente. No, el mundo es la creación de un Dios bueno y que no está desentendido del mundo. Ejerce su autoridad, su gobierno. No es un mundo que funciona con leyes independientes, sino que cada una de las funciones del mundo es como los legisladores de Dios, y Dios ejerce su autoridad y su gobierno sobre el mundo. Así que, ¿cómo vivir en un mundo que realmente es el mundo de Dios? Un mundo en el que Dios ejerce su autoridad y llama cuentas a sus habitantes. ¿Cómo deberíamos vivir? Considera eso. Considera eso por un minuto. Porque quizás como cristianos, a pesar de que afirmamos que Dios es el creador, vivimos como si Él no ejerciera su autoridad en el mundo. ¿Sí me explico? Aunque quizás afirmamos el relato de la creación, vivimos como si
este mundo fuera simplemente un mecanismo autónomo. Y necesitamos recuperar esta imagen bíblica. Dios es quien guía el cosmos. No es el capricho de los dioses, no es un mundo autónomo, es la obra de un creador bueno, soberano, funciona con propósito, y Dios está presente en su mundo, gobernándolo, guiándolo. Así que ante un Dios así, ¿cuál es la mejor manera de presentarnos delante de un Dios así? Pues eso es a lo que nos invita el verso 3 al 6. Mira, esta invitación, ¿verdad? Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Que lo que está describiendo con monte aquí es el templo. ¿Quién subirá al lugar santo? Dice el Salmo 15. Está describiendo el templo porque Dios había prometido revelarse en el templo. Entonces el monte santo es el monte del templo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es una invitación a considerarnos. Muchos creen que este salmo es un salmo de David. No sabemos cuándo lo escribió y por qué lo escribió, pero se considera que este salmo se usaba de una manera especial para las procesiones que se hacían hacia el templo. ¿Okay? Quienes iban al templo venían cantando al Señor, cantando salmos, y probablemente este era uno de los salmos que cantaban mientras iban al templo. Así que quizás el sacerdote o quien guiaba la procesión preguntaba, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y entonces la gente respondía, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Y entonces el sacerdote respondía, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y quizás todos cantaban juntos, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, ¿por qué no hacemos este pequeño ejercicio? Yo leo el Salmo, el verso 3, y ustedes leen el verso 4. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Chóquenlas entonces. Voy a leer el Salmo 3. ¿Listos? ¿Ok? Y ustedes leen el 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y leemos todos juntos. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Te imaginas? ¿No? Y ahí va la procesión hacia el templo. Y van cantando al Señor y cantando salmos. ¿Y qué están haciendo? Están preparando su corazón. Están considerando a Dios. Están considerando que van a encontrarse con el Dios que ha creado el mundo, que todo le pertenece, que ejerce su autoridad sobre el mundo, que es bueno, soberano, que nada se escapa a su mirada. Pero no como esta novela donde aparece Big Brother, esta novela apocalíptica, ¿verdad? De un ojo que mira sobre todo. No ese tipo de Dios. Un Dios bueno que se preocupa por su creación. ¿Cómo presentarnos delante de un Dios así? Así que el texto nos invita a considerar a Dios, el que sostiene el mundo con la palabra de su poder, como dice Hebreos. ¿Quién puede presentarse delante de Dios? Ahora el verso 3 y 4 no apuntan hacia una persona perfecta. Solo los perfectos pueden presentarse delante de Dios. Apuntan a una persona íntegra. Y la integridad tiene que ver más bien con el carácter, con el interior. Está describiendo no tanto una conducta, aunque evidentemente el tener manos limpias tiene que ver con conducta, pero está describiendo más bien el puro de corazón, es decir, aquel que es íntegro en su interior. Como en el Sermón del Monte.
¿Recuerdas? El Sermón del Monte, Jesús habló de aquellos que son limpios de corazón, son quienes verán a Dios. Y si recuerdas, en el Sermón del Monte, lo que hizo Jesús fue mostrarle al pueblo el verdadero cumplimiento de la ley. Ustedes han oído, no matarás, pero yo les digo que si tú le dices necio a tu hermano, tú has cometido homicidio en tu corazón, has reducido la dignidad de esa persona. Y yo sé que ustedes han leído que no debes codiciar a la mujer de tu prójimo, pero si tú en tu corazón has hecho esto, has codiciado a una mujer, has adulterado en tu corazón. ¿Recuerdas la predicación de la semana pasada? Con el pastor invitado Ted Tripp, que habló acerca del corazón. Así que tiene que ver más bien con carácter, con una actitud correcta ante Dios y una actitud correcta ante los demás. Así que este es un salmo que nos invita no a pensar en las reglas externas, sino a la obediencia del corazón. Es un salmo que nos invita a considerar quiénes somos nosotros mismos delante de Dios. Nos invita a considerar nuestra necesidad de la gracia, a con humildad depender del Señor. Es una preparación. Voy a encontrarme con el Creador, quien es justo y santo y bueno. ¿Cómo me voy a presentar? Así que necesito considerar mi corazón, mi vida, mi estilo de vida. Luego, el verso número 4 dice: el limpio de corazón el limpio de manos y el puro de corazón, y el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ahora, qué interesante, porque dice ni ha jurado con engaño, ¿ok? Aquí hay un paralelo. No ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Otras versiones traducen este verso así: quien no ha elevado su alma a los ídolos. Interesante. Verás, hay una palabra en hebreo para ídolo muy especial, y la palabra vano es otra palabra. Pero en el entendimiento, en el pensamiento bíblico, lo que creían sobre un ídolo es que era algo vano, ¿okay? Es algo vacío. Y por eso muchas veces la idea de vanidad en el Antiguo Testamento está muy relacionada con los ídolos. Y precisamente porque un ídolo es algo vano, es como humo, es engañoso. Crees que es algo, pero no es nada realmente. Por eso está relacionado engaño, vano, con ídolo. ¿Okay? Entonces podríamos decir así: el que no ha elevado su alma a los ídolos, a lo que es vano, a lo que no tiene sustento y sentido. ¿Okay? Así que este es un salmo que está describiendo quien no ha elevado su alma a algo vano, sino más bien es leal al Señor. De hecho, mira esto, vamos a leer el verso 4 donde dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Luego mira el verso 1 del capítulo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Notaste? El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y luego David dice: solo a ti, Jehová, levanto mi alma. Está hablando de la lealtad de alguien. El que solamente busca ser leal al Señor. El que solamente ha entregado su lealtad no a los ídolos, sino al Señor. Es que al final, la idolatría, ¿qué es? Sino entregar mi lealtad a cualquier otra cosa que no es Dios. Eso es idolatría. Poner a algo por encima de Dios, amar a algo más que a Dios. Un ídolo siempre exige todo de mí. Sea una persona, sean cosas, sea un trabajo, sea yo mismo. Pero al final un ídolo es entregar mi lealtad a algo, es comprometerme con algo de corazón. El día de hoy, examina tu corazón. ¿Te preparas cuando te presentas delante del Señor? ¿Cuál es tu actitud hacia Dios? ¿Has considerado que te estás presentando ante aquel que es el Creador? Cada vez que venimos y adoramos juntos, ¿has considerado eso? ¿Hemos considerado eso? Nos estamos presentando delante del Creador,
que sustenta el mundo, que tú y yo le debemos nuestra existencia. Sin Él nada existiría. Que nos presentamos delante de aquel que nos ama y se preocupa por nosotros. Pero ¿has considerado tu corazón? ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿A quién eres leal en tu corazón? ¿Al Señor o tienes otros compromisos y lealtades? Examínate hoy, examinémonos hoy, consideremos nuestro corazón el día de hoy. ¿Adoramos solamente a Dios o hay otros altares en nuestro corazón? Es un buen momento para examinarnos. Esos altares son vanos, es engaño, es mentira. Son sustitutos. Muchos creen que este salmo era un salmo que usaban quienes habían terminado en el exilio por causa de su idolatría, después del exilio, y que hacían ciertos peregrinajes hacia Jerusalén, usaban este salmo en su liturgia. Entonces, qué fuerte, imagínate, leer este salmo sobre lealtad al Señor, aquellos que habían sobrevivido al exilio porque sus antepasados habían ido precisamente al exilio por su idolatría. Qué fuerte, ¿verdad? Habían estado en una disciplina y ahora volvían al Señor. Dice el verso 5, Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios. Es decir, estos son quienes tienen una relación correcta con Dios. Quienes se han examinado y se han considerado, quienes en su corazón adoran solamente a Dios, quienes tienen este corazón en donde no se trata de una religión externa, de obediencia externa, sino de una actitud interna de adoración y humildad delante del Señor. Ellos son quienes tienen una relación correcta con Dios, quienes son aprobados por Dios. Esa es la idea aquí de justicia. Así que aquí está la invitación a considerar a Dios, a considerarnos a nosotros mismos. Es un reto a ser fieles hoy al Señor mientras el Señor vuelve. Considera que Dios nos ha llamado a seguirle y adorarle. Considerémonos juntos. Es un reto para cada generación que lee este salmo. Es una invitación a permanecer fieles, a relacionarnos correctamente con Dios. No podemos relacionarnos con Dios como nosotros queremos, ni a través de nuestros propios términos. Hay una sola manera en la que Dios aprueba nuestra adoración, y es cuando nos hemos considerado, cuando le adoramos en el interior con la actitud correcta. Y cuando eso también se deriva en una actitud correcta hacia los demás. Manos limpias. La idea de manos limpias era una persona que no había pecado contra otros. Así que una actitud correcta con Dios que se deriva en una actitud de amor y rectitud hacia otros. Ok, qué fuerte, ¿verdad? Porque ¿quién no adora otras cosas en su corazón? ¿Quién no ha dañado a otras personas? ¿Quién no busca adorar a Dios en sus propios términos? Entonces no veas este salmo como estás manchado, no te acerques. Es una invitación. ¿Te has considerado? Para arrepentirnos, para acercarnos a Dios, a su presencia con la actitud correcta. Y hoy es una buena oportunidad, es un buen domingo para hacer esto, para considerarnos a nosotros mismos, para recordar que hemos sido llamados a ser fieles y a que nuestro corazón solo tendrá descanso, como decía San Agustín, cuando descanse en el Señor. A quitar otros altares para que nuestra vida solo sea para el Señor. Entonces, ¿cómo responde Dios a una generación? Dice el verso 6, ¿lo notaste? Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Es una invitación.
Esta es la generación que es aprobada por Dios. Esta es la generación que adora correctamente a Dios. ¿Seremos parte de esa generación? Es una invitación. Mira cómo Dios responde. Verso 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Entonces pareciera que ahora la imagen es esta. Los adoradores llegaron al templo, están en el templo, y ahora Dios está por presentarse en el templo, está por llegar con su pueblo, recibir la adoración, participar con su pueblo de la adoración. Ya se han considerado a sí mismos. Ahora están invitando a todos a prepararse por la llegada del Rey de Gloria. ¿Okay? Y es un salmo muy bello. ¿Okay? Ahora, sin duda alguna, no es que, ¿cómo expresarlo? Evidentemente el templo era el lugar donde Dios había prometido revelarse a su pueblo. Pero no es que Dios vivía en el templo, sino que Salomón dijo: Señor, ni los cielos de los cielos de los cielos te pueden contener, ¿no? Es decir, el mundo es el templo de Dios, ¿me explico? Como leímos, de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿no? El mundo es su templo, ¿verdad? Él es poseedor de todo el cosmos. Pero hay una gran verdad, un bello principio aquí. Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Dios y su presencia está con aquellos que le adoran y le adoran de veras. El que, dice Isaías, el que habita en lo alto y sublime, también habita con el humilde y quebrantado de corazón. Entonces, qué bello que cuando nos reunimos, Dios está con nosotros. Participa con nosotros. ¿Te has dado cuenta de eso? Su presencia está con nosotros. Jesús prometió estar con nosotros todos los días, ¿verdad? Así que el templo ahora no es un edificio, el templo somos nosotros, ¿verdad? Es su pueblo. Así que el preguntar ¿quién es este Rey de Gloria? No es para preguntar la identidad del Rey, es precisamente la oportunidad para exaltar a este Rey. Este es el Rey de Gloria. Si en verdad este salmo se usaba como una liturgia para aquellos que habían regresado del exilio, esto es muy importante para ellos, porque uno de los grandes fracasos de Israel fueron sus reyes. Los reyes, quienes tenían el propósito de representar el gobierno de Dios en Israel, eran representantes de Dios, fracasaron, condujeron al pueblo a la idolatría y terminaron en el exilio. Y es como si este salmo es una renovación de su esperanza. Hey, no todo está perdido. Hay un rey que es el Rey de todos y es el Rey de Gloria. Así que creo que el día de hoy podríamos terminar meditando en estas tres verdades. Retomando el último punto que les decía, a pesar del fracaso de la humanidad y a pesar incluso del fracaso de Israel, Dios llevó a cabo su promesa de enviar un Salvador, Jesús. Él es el Rey de Gloria. Él representó a la humanidad y a su pueblo en la cruz. Murió por nuestros pecados, sufrió por nuestros pecados y resucitó. Y ha vencido al pecado y a la muerte y ha prometido volver. Y de hecho hoy celebraremos eso en la cena del Señor. Que a pesar de nuestro fracaso y nuestro pecado, Él venció. Él es el Rey de Gloria y Él ha prometido volver. Número 2, creo que podemos meditar en que hemos sido invitados a considerar que Dios es el creador del mundo y Él ejerce su autoridad sobre el mundo. No vivas como si Dios está lejano a ti.
El mundo no funciona de manera autónoma. Dios lo dirige y lo guía. Y Él está presente y nos ama. Considera eso. Y número 3, considera esto, que estamos siendo invitados a una generación que le busca y busca su rostro. Y eso significa pureza de corazón, no perfección, sino integridad, un carácter transformado por el Señor, ¿verdad? Y eso también significa la integridad. No solo es una actitud hacia Dios, es una actitud hacia los demás, ¿verdad? Habla de humildad y reverencia a Dios que nos lleva a amar a los demás. Fidelidad. Esta es una relación correcta con Dios. A esto somos invitados. Entonces, mientras reparten los elementos de la cena del Señor, ¿okay? Mientras se preparan, ¿por qué no oramos por esto un momento? Nos consideramos delante del Señor. Señor, tú eres nuestro creador, tú eres el Dios soberano, creador. Ayúdanos, Señor, por favor, a considerarte a ti, Señor, y considerar nuestro corazón, Señor, delante de ti. Si hay otros altares, Señor, que debemos derribar, Señor, sé tú transformándonos, obrando en nosotros, Señor. Y ayúdanos a considerar tu amor, tu gracia, tu bondad, Señor. Y este llamado a ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a considerar si hemos pecado contra otros y necesitamos arrepentirnos, Señor. Te lo pedimos, por favor, en tu nombre. Amén.